En el ejercicio 2.9 del libro de estática, de matemática, de mecánica vectorial para ingenieros, dice, un carrito se mueve a lo largo de una viga horizontal que está sometido a dos fuerzas. Aquí está este carrito, aquí está esta viga, una viga, y se mueve, observe aquí, mire, aquí tenemos estas pequeñas ruedas, que son poleas, en un momento dado, podría ser acá, y esto lo hace circular. Si se sabe que el ángulo alfa, o sea, este ángulo alfa es igual a 25 grados, determine por trigonometría la magnitud de la fuerza P tal que la fuerza resultante ejercida sobre el carrito sea vertical. ¿Cuál es la magnitud correspondiente de la resultante? La diferencia a este enunciado es que no voy a utilizar trigonometría, voy a utilizar realmente la descomposición de fuerzas. Entonces, lo primero que siempre le vamos a sugerir es que usted haga su diagrama de fuerza. Aquí tengo mi fuerza de 1600 newton y acá tengo mi fuerza P que no conozco, ángulo alfa, el ángulo de 15 grados que tenemos acá, y debemos de recordar que el ángulo alfa es igual a 25 grados. O sea que este es un dato que ya conocemos y podemos colocarlo en su momento que nosotros lo ocupemos. Vamos a trasladarlo acá, vamos a ponerlo acá, 25 grados. Ahora vamos a descomponer las fuerzas en componente horizontal y componente vertical. Vamos a tener acá, por ejemplo, mire, la componente horizontal de la fuerza de 1600 newton. Puede observar que esa componente está adyacente al ángulo. Por lo tanto, cuando nosotros escribamos la componente horizontal de 1600 newton, vamos a utilizar la función trigonométrica coseno, porque está adyacente. Cuando nosotros utilicemos la componente vertical, puede observar usted que si lo colocamos de manera paralela acá, esta componente va a estar opuesta al ángulo y por lo tanto en la vertical vamos a utilizar seno. ¿Qué sucede con la fuerza P? Bueno, con la fuerza P vamos a tener nuestra componente horizontal. Observe acá, nuestra componente horizontal. Si la colocamos paralelamente, ¿qué va a tener? Usted va a tener que esta componente horizontal va a estar opuesta, por lo tanto iba a utilizar seno. Y la componente vertical, observe, va a estar adyacente al ángulo, por lo tanto la componente vertical va a ser coseno. Entonces vamos a comenzar acá con la sumatoria de Rx, o sea, la componente horizontal, por ejemplo, de esta. Ya observamos que la de color amarillo va hacia la izquierda, por eso va a ser negativo, 1600 coseno de 15 grados. Coseno porque esta componente, aquí, usted observa, mire, está adyacente, pegada al ángulo, entonces se utiliza coseno. La componente acá horizontal de P, que es la que tenemos acá, ya le indicamos que está opuesta, y si es opuesta va a utilizar la función seno de 25 grados. Como va hacia la derecha, va a ser positivo. En este momento estoy poniendo acá P seno de alfa, ¿verdad? Sabiendo usted que el valor de alfa es igual a 25 grados. En el enunciado le dicen que la fuerza ejercida sobre el carrito, la fuerza resultante, es vertical. ¿Qué significa esta frase? Esa significa que componentes horizontales, o por lo menos la sumatoria de las componentes horizontales va a ser igual a 0. Y eso implica que yo puedo igualar, acá, puedo igualar a 0 esta sumatoria. Repito, como me dice que la fuerza resultante va a ser vertical, quiere decir que la sumatoria de las componentes horizontales va a ser 0. Yo puedo igualar entonces esta ecuación a 0 y despejar ahí para P, que es lo que me están pidiendo en primer lugar. Vamos a despejar para P. Aquí vamos a tener P seno de 25 grados. Va a ser igual a 1600 positivo, porque estaba negativo, coseno de 15 grados.
Continuando acá con nuestro despeje, vamos a tener que P va a ser igual 1600 coseno de 15 grados dividido entre seno de 25 grados. Recuerde que su calculadora debe estar configurada en grados. Al aplicar esta operación a su calculadora, va a obtener aquí que P es igual a 3657 newton. Recuerde que la fuerza de 1600 está en newton, por lo tanto todas las demás fuerzas van a estar en newton. Y ahí hemos encontrado entonces la respuesta a la primera incógnita y hemos utilizado decomposición de fuerza. Le hemos igualado a cero porque nos dicen que la resultante es vertical y por lo tanto la sumatoria de las componentes horizontales va a ser cero. Vamos ahora con las componentes verticales. Vamos a tener entonces la componente acá, mire, la componente de 1600 va hacia abajo, eso significa que va a ser negativa y ya sabemos que está opuesta al ángulo, por lo tanto ahí vamos a utilizar la función seno. Va a quedar configurada de esta manera, menos 1600 seno de 15 grados. ¿Qué va a suceder con la componente vertical de la fuerza P? También va hacia abajo, pero observe aquí está adyacente al ángulo. Como está adyacente, va a utilizar coseno. Y recuerde que ya conocemos el valor que es 3657. Momentáneamente vamos a poner P coseno de 25 grados, ¿verdad? Negativo, repito, porque va hacia abajo. Y aquí pues usted puede sustituir el valor de P, que es lo que voy a hacer en este momento, por el valor que ya conocemos, que es 3657 newton. Si usted hace toda esta operación en su calculadora, usted va a obtener lo siguiente, que la sumatoria de las componentes en Y le va a dar negativo 3728 newton. Como nos están pidiendo la resultante, entonces vamos a aplicar esta fórmula. La resultante al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus componentes. Básicamente es el teorema de Pitágoras. Pues para esto necesitamos conocer el valor de las sumatorias en Y, que ya lo tenemos, negativo 3128, y recordarle a usted que las componentes en X es igual a 0. Sustituyendo estos valores, sacando raíz cuadrada, obtenemos que nuestra resultante tiene un valor de 3728 newton positivo. La resultante siempre es positiva. En el ejercicio 2.14 dice, para el tanque de acero, tenemos acá, determine por trigonometría, no lo vamos a hacer por trigonometría, lo vamos a hacer por composición de fuerza, la magnitud y la dirección de la fuerza P más pequeña. Esta frase es muy importante, para la cual la resultante de las dos fuerzas aplicadas en el gancho es vertical y la magnitud correspondiente de R. Bueno, como siempre, comenzamos con nuestro diagrama de fuerzas y aquí tenemos, ¿verdad?, nuestra fuerza de 425 libras con un ángulo de 30 grados. Ok, si nosotros seguimos el dibujo, la fuerza P la colocaríamos aquí y colocaríamos la fuerza P. Pero hay una frase que nos dice que sea la más pequeña, o sea, la mínima. La fuerza mínima es perpendicular a la resultante. Recuerde que la resultante nosotros ya sabemos que va a ser vertical. ¿Por qué sabemos que en este ejercicio la fuerza resultante va a ser vertical? Porque el enunciado lo dice. Dice que las dos fuerzas aplicadas en el gancho es vertical. Mire, R de las dos fuerzas aplicadas en el gancho es vertical. Entonces, si unimos el concepto de fuerza mínima que va a ser perpendicular, quiere decir que esta no es la posición de la fuerza P. La posición de la fuerza P, vamos a ver si podemos acá, va a ser la siguiente. Va a ser perpendicular a la fuerza resultante. Eso significa que va a quedar sobre el eje X. Y debe tener cuidado entonces porque debe utilizar, si bien es cierto, el diagrama que le dan, pero debe utilizar también la información que le da
el enunciado. Y aquí tenemos nuestra fuerza resultante, ¿verdad? Que el enunciado dice que va a ser vertical. Entonces, este es nuestro diagrama de fuerza. Ahora vamos a trabajar con la descomposición de fuerza, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener acá la sumatoria de las Rx. Observe algo aquí muy interesante. Esta fuerza de 425 va a tener una componente horizontal que va a ir hacia la izquierda. Por eso va a ser negativa. Y como está adyacente al ángulo, la horizontal está pegada, adyacente al ángulo, se utiliza coseno de 30 grados. Pero la componente horizontal de P es la misma fuerza P. Por eso solo se coloca P acá. Podría usted colocarle coseno de 0 grados, hacer exactamente lo mismo. Entonces nosotros acá debemos de recordar que la fuerza resultante aplicada en el gancho es vertical. Eso significa que la sumatoria en Rx va a ser igual a 0. Así que vamos a poner acá igual 0. Eso nos permite de esta ecuación despejar para P. Usted va a tener lo siguiente aquí. P va a ser igual a 425 coseno de 30 grados. 425 positivo porque estaba negativo. Al aplicar esto en su calculadora, usted va a obtener que P es igual a 368 libras. Sí que es importante la teoría que usted va guardando en su cerebro. Por ejemplo, que la fuerza mínima es perpendicular aquí a la resultante, porque si lo dice el enunciado. También que cuando nos dicen que la fuerza aplicada en el gancho es vertical, significa que la Rx igual a 0. Hagamos un paréntesis. ¿Qué hubiera sucedido si nos dicen que la fuerza resultante aplicada en el gancho es horizontal? La que sería igual a 0 serían las sumatorias de las RY. Vamos ahora a las otras sumatorias. Vamos a tener ahora la sumatoria de las RY. Aquí viene algo bastante interesante. Si usted observa en RY, al descomponer, aquí vamos a tener que es positivo porque va hacia arriba la de 425. Y además va a estar acá, mire, si usted la coloca acá, por ejemplo, utilizando esta misma figura, va a estar opuesta. Y por eso usted va a utilizar seno de 30 grados. ¿Y qué sucede? Solo tenemos una componente horizontal porque la fuerza P es totalmente horizontal. Así que solo hay una componente vertical, perdón. Una componente vertical que va a ser 425 seno de 30. Si colocamos esto en su calculadora, usted va a obtener la siguiente respuesta. La sumatoria en RY va a ser igual a 213 libras. Ahí está. Entonces, como nos están pidiendo la resultante, usted utiliza lo del teorema de Pitágoras, acá, R al cuadrado, que es resultante, es igual a la componente vertical al cuadrado más la componente horizontal al cuadrado. Lo sustituye en la fórmula, sacándole raíz cuadrada para despejar para R, y donde está Rx, pues ya sabemos que va a ser 0, obteniendo como respuesta R igual a 213 libras. Le dejo a usted obtener la última parte, porque recuerde que el enunciado le pide lo siguiente: la fuerza P, ya lo obtuvimos, la resultante, ¿verdad? La magnitud correspondiente. Bueno, yo le pido a usted que obtenga también la dirección, ¿ok? Porque yo he obtenido nada más la fuerza P, que es 368 libras. Obtenga usted la dirección sabiendo que es esta. Aquí fácilmente usted la puede deducir cuál es la dirección de P. Recuerde que la dirección es el ángulo medido entre el vector y el eje X. Así que se lo dejo a usted para un pequeño análisis. El ejercicio 2.19 dice los elementos estructurales A y B, estos elementos estructurales, ¿verdad? Están remachados, dice, al apoyo que se muestra en la figura. Están remachados. Si se sabe que ambos elementos están en compresión, esto es muy importante esta palabra, porque le está dando el sentido, mire, del vector, ¿ve? Está en compresión, o sea, está comprimiendo, va hacia abajo, no hacia arriba, porque no es una fuerza de estiramiento, sino que de compresión.
y que la fuerza del elemento A, que sería este, es de 10 kilonewton y del elemento B es de 15 kilonewton. Determine la magnitud y la dirección de las resultantes aplicadas, de las fuerzas aplicadas por los elementos A y B. Pues vamos a empezar, como siempre, con nuestro diagrama de fuerza. Originalmente, si nosotros observamos, esta fuerza está aquí. Pero para poder hacer el análisis, vamos a proyectarla y la vamos a colocar en este cuadrante. Lo mismo va a suceder con esta fuerza B. Aquí la proyectamos y ahí nos queda en ese cuadrante. Observe que aquí esta fuerza B de compresión tiene un ángulo de 20 grados con la vertical. Aquí lo tengo con la vertical. Y esta fuerza A tiene un ángulo de 40 grados con la vertical y aquí lo tenemos. Pues ahora vamos a hacer la sumatoria de las Rx y ahí la tenemos. La Rx de la fuerza B, observe, va a ir hacia la izquierda. Por eso es negativo 15 seno de 20, porque va a estar aquí, mire, aquí iría la horizontal, esta parte de acá, vamos a colocarle una figurita por ahí y vamos a tener, digamos que esta sería la horizontal, mire, va a ir hacia acá, ¿verdad? Hacia la izquierda, puede dar negativa, pero está opuesta. Por estar opuesta es que es seno de 20 grados. La otra sería 10 seno de 40. Vamos a cambiar acá el signo porque tiene un signo más, pero así, está correcta, porque la componente horizontal de A va a ir hacia la derecha, observe, y también va a estar opuesta al ángulo, por eso sí va a ser seno, y va a ser positiva porque esa componente va a ir hacia la derecha. Muy importante esa parte, que es la que tendríamos acá, ¿sí? O sea, la componente horizontal de esa fuerza A va hacia la derecha, por eso es positivo, y la componente de la fuerza B va hacia la izquierda, por eso es negativo. Al hacer esta operación en su calculadora, usted va a obtener que la sumatoria en Rx es 1.3 kilonewton. Vamos ahora con las componentes en Y. Las componentes en Y, sí, ambas van a ser negativas porque ambas van hacia abajo aquí. Pero las dos componentes verticales, que va a ser con coseno porque son adyacentes al ángulo, la componente vertical de B y la componente vertical de A. Por eso son coseno. Menos 15 coseno de 20 menos 10 coseno de 40. Al hacer esa operación, usted obtiene que la RY es igual al negativo 21.8 kilonewton. Para obtener la resultante, aplicamos acá el teorema de Pitágoras y obtenemos la siguiente respuesta. Sustituyendo los valores correspondientes, vamos a tener acá las RY, mire, negativo 21.8 al cuadrado y las RX 1.3 al cuadrado. En la calculadora, eso nos da la siguiente respuesta. La resultante es 21.8 kilonewton. Si queremos la dirección, queremos practicar con esta parte, y ya sabe que esta es la fórmula que debe de utilizar. La tangente del ángulo va a ser igual a RY sobre RX. O sea que al aplicar esto en grados, va a ser igual a la tangente inversa de RY sobre RX. O sea, RY en este caso es menos 21.8 y Rx es 1.3. Yo le invito a hacerlo esto en su calculadora y le va a dar aproximadamente menos 86.6 grados. ¿Qué significa el negativo? Está medido en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Ahí tendremos entonces lo que es la resultante y lo que es la dirección de la resultante.